¿Qué tal? En esta oportunidad en mi grupo les vamos a hablar sobre la pena de muerte en Perú. Mi grupo está conformado por Neftalí Maita, Mauricio Báñez Gileala, Brian Flores, Ramón Piñola, Giordano Vega y Luis Agustín. A continuación le voy a dar paso a mi compañero Ramón para que les explique un poquito más acerca de qué viene a ser la pena de muerte. ¿En qué consiste esta sanción? La pena de muerte o pena capital consiste en la ejecución de un condenado por parte del Estado como un castigo por un delito establecido en la legislación. Esta sanción se aplica en los crímenes o delitos capitales. Ya, continuando con la exposición, a mí me toca en qué países están aplicadas la pena de muerte. Según la Amnistía Internacional, Chile es el país con mayor ejecución de la pena de muerte. Desde luego, Arabia Saudí con 400 muertos al año, el que sigue Irán con 45 muertos al año. Bueno, como podemos apreciar acá en la imagen, si ustedes observan las zonas rojas son las aplicadas. Las azules son suprimidas para todos los crímenes. En la zona amarilla el crimen para convertirse en circunstancias excepcionales. Como podemos observar, ahí está nuestro país Perú. Bueno, a continuación le voy a dar paso a mi compañero Mauricio. Bueno, a continuación les voy a presentar los porcentajes de las personas en el Perú que están a favor y en contra de la pena de muerte. En este caso tenemos que el 21% está en contra de esta ley y el 79% de la población está a favor de esta ley. Pero ¿por qué si la mayoría de la población en el Perú está a favor de esta ley no se ha puesto en funcionamiento? Es porque si el Estado aplicara esta ley tendría que salirse del tratado del Pacto de San José. Por ende, esto representa un conflicto interno en el Estado, por eso no se presenta como ley. Bueno, a continuación son unas imágenes que encontramos que según el 10 de octubre es el Día Mundial de la Pena de Muerte. Esto viene a ser para las personas que están en contra de esta ley porque piensan que les quitan los derechos a la vida, ¿no? En este caso. Bueno, como opinión personal, yo creo que si ya eres un criminal, has matado y has hecho otros crímenes, en mi opinión personal, yo creo que se deberían de quitarle ya los derechos humanos, ¿no? Bueno, a continuación les voy a dar pase a mi compañero Brian para que les comente este tema. ¿Qué pena de muerte existe actualmente en el Perú? Como podemos observar el cuadro, tenemos tres veces que cambió la Constitución, cuales fueron abolidas y están permitidas. Actualmente tenemos una Constitución de 1993 que dice el capítulo 8 en el artículo 140 del Poder Judicial que estos casos se da solamente para la pena de muerte en caso de traición a la patria, en caso de guerra y en caso de terrorismo. A continuación mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los crímenes en los que se podría aplicar la pena de muerte. Por ejemplo, tenemos violación, que actualmente en el país tenemos un sinfín de casos de violación a menores, a mujeres, etc. También tenemos el sicariato, que desde muy jóvenes comienza a matar gente, principalmente en los pueblos más pobres. Tenemos asesinos seriales, traición a la patria, terrorismo, como actualmente está en la Constitución, narcotraficantes y la corrupción, que es el pan de cada día acá en el país. Nosotros planteamos en estos casos la pena de muerte porque en sí traería como un cambio en la sociedad peruana para que pueda mejorar y así podamos pensar en un futuro mejor para nuestro país. Ahora les paso con mi compañero Mauricio y Neftalí. A continuación me toca hablar sobre los argumentos a favor. Hoy en día, con tanto índice de criminalidad e inseguridad que vivimos en el Perú, se puede decir que la pena de muerte sería favorable para poder vivir en orden. Y con respecto a los cargos públicos, pensarían dos veces antes de cometer sus actos de corrupción, ya que podrían ser sancionados con esta ley. A continuación, les voy a dar el pase a mi compañero Mauricio, que le va a dar un ejemplo. Como ejemplo tenemos al país de Singapur, que en el 2004 aplicó la ley de pena de muerte, siendo uno de los países con mayor índice de criminalidad y de inseguridad. Y tan solo en 12 años, que hoy en día considera uno de los países más seguros del mundo, ya que la ley fue aplicada para cualquier tipo de criminales
de todo índole y también a los políticos, militares y policías que tenían corrupción, que generan corrupción. Bueno, y como conclusión tenemos que si el Perú aplicara esta ley de pena de muerte, se reducirían los índices de criminalidad y de inseguridad que se tiene hoy en día, ya que así los delincuentes que osen delinquir pensarían 2 veces por las consecuencias que les podrían agarrar. Bueno, y a continuación les presentaremos un video acerca de la pena de muerte para que tengan una idea más a fondo de esta. Gracias. Tocado el tema de la seguridad. ¿Por qué ese temor a tocar el tema de la pena de muerte? ¿No es el más grande disuasivo? Hablemos de la pena de muerte y después veamos las cifras. La pena de muerte yo considero que es un disuasivo. Acá en el Perú es disuasivo la multa por el cinturón de seguridad y por supuesto que la pena de muerte es disuasiva. Pero hay muchos defensores de derechos humanos, de los terroristas, de los asesinos y los violadores y no se preocupan por defender los derechos humanos de la gente que es víctima de ellos, ¿no? Ese es básicamente el drama del Perú, ¿no? Que la minoría ha ganado ideológicamente la batalla, ¿no? Entonces la minoría nos quiere hacer pensar de que no se puede cambiar la Constitución, de que no puede haber pena de muerte, cosa que es falso. Y hoy día con la tecnología que hay es muy difícil que un inocente sea declarado culpable en un debido proceso, con un juez en primera instancia, con 3 jueces en segunda instancia, con 5 jueces en tercera instancia, con toda la tecnología que hay, no vas a saber si un miserable violó a un niño. Por supuesto, yo estoy hablando de la pena máxima e indubitable como la pena de muerte. Y si es indubitable el fallo, por supuesto que tendría que haber pena de muerte en el Perú. Y en el Perú sí es disuasivo, te aseguro que en el Perú es disuasivo. ¿Por qué todavía nos cuesta tocar ciertos temas a nosotros? Porque somos sensibles. No, esa sensibilidad es de 4 gatos, hermano. O sea, la gente lo pide. El 75% de la gente o el 80% de la gente quiere que haya pena de muerte. El 85% de la gente quiere que haya militares en las calles. ¿Pero por qué no? Porque hay un grupito pequeñito de políticamente correctos que dicen que no. Esos son los mismos que se regodean de la inseguridad ciudadana. Y a esos mismos nunca les han tocado una hija, nunca le han matado a mamá, nunca le han matado a papá. ¿Por qué? Porque viven en una burbuja de cristal. Son los capos de la ideología en el Perú que viven de ONGs, de organismos internacionales, ganando un hueval de plata y que no han trabajado nada en los últimos 20 años. Una manga de vagos, opinantes y opinólogos, que viven tomando café en los mejores sitios de Lima. Ándate al country, ándate al Haití, vete acá a Gianfranco y están todos sentados. ¿No es cierto? Pregúntales de qué viven. Esa es la pregunta del millón. A cada uno de estos opinólogos, ¿de qué vive? ¿Cuánto renta? ¿Quién gana? ¿Quién factura? ¿Cómo le pagan? Se acabó la discusión. Se van a quitar corriendo. Haz ese ejercicio. Agarra a los principales líderes de opinión que se oponen a la pena de muerte, a los principales que se oponen al patrimonio militar. Hazte tu lista de 10. ¿Qué tal? Como yo te hago la nota. Señor, ¿usted de qué vive? ¿Quién le paga? ¿Cuál es su RUC? ¿Qué tributa? Pregúntale.